Una vez le pregunté a mi papá, ¿te puedes enamorar cada vez más de alguien? Mi papá no me entendía la pregunta y cada vez me enamoraba más de Luciana. O sea, cada vez la quiero más. El encantamiento es una historia medio fuerte porque cuando yo tenía como 13 años, un viejo asqueroso me dio un beso en la boca, en una tienda de cerca de mi casa. Y entonces, cuando mis novios me daban un beso, me daba asco y los cortaba. Mi primer novio en serio fue Adán, y Adán me quitó ese trauma, pero yo tenía 19 años. Después tuve otro novio que se llamó Mario, le digo Mario el malo. Con Adán y con él me iba a casar, con los dos. Y no me casé, porque eran muy machos. Como que no quería que yo trabajara, que no pensara, que no leyera. Sumisa. Y yo no era así. Trabajaba y estudiaba y yo me veía en una oficina como profesionista, dedicada a mi trabajo. Y le dije a una hermana, fíjate que he soñado un montón con... Ay, pero ahí no puedo decir su nombre, hijo mío. Él ya se había casado. ¿Qué le voy a estar hablando? Pues ya se casó, ya, o sea, que se olvida de mí. 10 de septiembre de 1992. Le hablé, estuvimos hablando como 3 horas. Me invitó a salir y desde ese día hasta que se murió. Estuve enamorada de él. Y era un amor que no podíamos evitar ninguno de los dos. Siempre tuve la esperanza de que iba a llegar el momento en que íbamos a estar juntos. Yo me veía bailando con él, casándonos. Pero cuando estaba pensando ya separarse, se embarazaron y ya no se quiso separar. Y en realidad nunca terminamos. Nuestra relación duró, digamos, bien 14 años, yo creo. Empecé a construir mi casa yo sola. O sea, pensando en vivir yo sola. Yo siempre quise tener un hijo. Primero pensaba que iba a ser una pareja normal, una familia normal. Después, pues supe que no iba a ser un embarazo normal, porque pues no me podía embarazar. Busqué una adopción normal. Te pedían tener menos de 36 años. Yo tenía 40. Tener pareja y tener otro hijo. O sea, imposible. Empecé a pensar en la posibilidad de no tener hijos. Y un día me ofrecieron una niña en adopción. Era una niña que tenía horas de nacida. Oh, estaba así, con los ojos cerrados. Calladita. Estaba llorando, niña. Y le dije, nenita, ¿quieres que yo sea tu mamá? Y como no dijo nada, dije, pues el que calla otorga. Y pues dijo que sí. O sea, fue como una comunión.
sea, desde chiquita también mi mamá, o sea, cuando yo no quería que se fuera, me decía que siempre estábamos conectadas por un hilito. Mientras voy creciendo sigo creyendo que tenemos un hilito. Entonces, aunque no esté aquí, sé que siempre estamos conectadas. Yo sí al principio decía, no, pues es que a lo mejor a Luciana le hace falta el papá y ella también lo ha creído, ¿no? Que le hace falta su papá. Y yo, como veo la vida, creo que a veces más estorban que hacer falta. ¿Para qué? Si podemos solas, sí podemos solas. Y creo que es una mejor condición ser madre soltera a ser madre con un padre desobligado. Como mamá adoptiva, lo más duro, yo creo, es saber que Luciana puede sufrir por desear conocer a sus papás biológicos y que yo no puedo hacer nada por eso y que ella piense que hubiera podido ser más feliz con ellos que conmigo. Eso es lo más difícil. He querido buscar a mis papás biológicos como desde los 11, 12, que fue cuando más me pegó lo de la adopción. Pero cuando tenga 18 ya voy a poder, porque ya es como, ya voy a poder tomar mis decisiones y ellos no van a poder intentar separarme de mi mamá. Me llenaba todos los días regresar del trabajo y saber que me esperaba. O sea, era riquísimo, era un complemento mágico, que empieza todo como a girar en torno a que eres mamá, pero no dejas de ser tú. No dejé de ser yo y de hacer mi vida, de ser profesionista por ser mamá. Algo que me ha dado mucho gusto y me ha dado pie a pensar que es muy feliz es que ella, cuando hablamos de que puede ser mamá, me dice que quiere ser mamá adoptiva. ¿Por qué debería de haber más? Si hay muchos que no tienen casa ni familia y son infelices. Entonces, mejor ayudarles a tener una mejor vida con alguien que los quiere y into the fire of the forest, so we see, holding high.